A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Adentrémonos entonces en la Sagrada Escritura y prepare su espíritu para recibir un manjar espiritual del Espíritu a través de este solo versículo de la Sagrada Escritura. Dice así, Romanos capítulo 12, versículo 1, en la Biblia Reina Valera. Así que, hermanos, os ruego que andéis, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oiga esto, es solamente un versículo de la Sagrada Escritura. Se lo leo una vez más. Estoy usando en este momento la Biblia Reina Valera. Y dice así, así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si nosotros fuéramos personas detallistas, personas que van con mucho cuidado, que van esperando como el cazador que va en la maleza, como el cazador que va en la sabana buscando cazar alguna presa importante y que no se mira nada y que de pronto cuando menos se espera salta la presa, salta el animal, y por eso hay que ir preparados. Hermanos, hermanas, para cazar un animal se requieren solamente escasos 2 o 3 segundos, si mucho. En otras palabras, tiene uno que ir preparado. Solamente para apretar el gatillo del arma y que pueda uno darle, todavía hay que ver si le va uno a dar al animal. El asunto es el ir alerta. Yo recuerdo hace un tiempo que cacé un venado. Yo solamente recuerdo haber oído un ruido como que algo se movió, un pequeño ruido como que algo se movió y se detuvo. Y en eso dio un salto, y en ese salto instintivamente levanté el arma y solté el disparo y maté a aquel animal. Le digo esto porque si no va alerta, si no va a la expectativa, pensando que en cualquier instante salta la presa, usted se puede pasar un día, 2 días o una semana de cacería y se regresa hambriento, sediento y sin nada para la familia. Bueno, ¿por qué le digo todo esto y le invito a que estemos alertas? Porque yo creo que usted, hermano, hermana, si tiene una Biblia Reina Valera y en esa está leyendo juntamente conmigo, podrá descubrir en la parte superior, es decir, antes de empezar a leer el versículo 1, ahí aparece en mi Biblia una inscripción en letras negras de 2 palabras. Esas 2 palabras en la Biblia que yo leo, la Biblia Reina Valera, dice así: deberes cristianos. Oiga qué precioso. Mire nada más cuánto ignoramos de la palabra de Dios. Yo sé que aún hay
muchos predicadores que constantemente están buscando un mensaje y se van de Génesis hasta Apocalipsis y no lo pueden encontrar. Mire aquí, empezando a querer leer Romanos capítulo 12, versículo 1. Antes de eso ya tenemos algo especial, y esto es la descripción de lo que vamos a leer, de lo que vamos a descubrir en el capítulo 12 de Romanos. Comienza entonces, antes de leer la Sagrada Escritura, con una inscripción de dos palabras que dicen deberes cristianos. ¿Qué quiere decir esa inscripción? ¿Qué quieren decir esas dos palabras? Lo que el traductor de esta Biblia está diciendo: estás a punto de empezar a darte cuenta cuál es la responsabilidad del cristiano. Entonces aquí inmediatamente descubrimos algo: que ser cristiano no es nada más levantar la mano y decir yo acepto a Cristo. Que ser cristiano no es nada más decir yo pertenezco a la iglesia bautista, a la iglesia metodista, a las iglesias de la Asamblea de Dios, a la iglesia del cuerpo de Cristo, o en el taller de Jesús el carpintero a la que yo pertenezco. No, hermanos, porque de otra manera, si solamente nos basamos en que le entregué la vida a Cristo y ahora voy a la iglesia, en que le entregué la vida a Cristo y ahora pertenezco a la iglesia bautista o a la iglesia adventista del séptimo día o a la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, eso no da a conocer absolutamente nada de la realidad cristiana espiritual. Note esto, que con estas dos palabras que no forman parte todavía de la Sagrada Escritura, porque estas dos palabras son como indicaciones, como descripciones que ponen los traductores de esta Biblia para darnos una ayuda, para que podamos darnos cuenta a qué se refiere la porción de la Escritura que estamos por leer. Entonces, aquí nos damos cuenta de algo muy especial, y esto, que ser cristiano tiene un orden, que ser cristiano tiene una forma de vivir, que no es nada más decir yo le entrego la vida a Cristo, que no es nada más decir yo pertenezco a tal o cual iglesia, sino que habla directamente que en la vida cristiana hay un orden divino, que cada cristiano tiene una responsabilidad. Oiga, tiene que ser responsable de algo y es responsable sobre algo. Dice aquí, deberes cristianos, responsabilidades cristianas. Fíjese bien, qué tremendo está esto. Ahora vamos a adentrarnos en el versículo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, les ruego, oiga esto, el apóstol Pablo está en estos momentos haciéndoles saber a los cristianos en Roma lo que el Espíritu les está diciendo. En otras palabras, es el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo el que está revelándoles a los cristianos en Roma hace más de 2000 años, y hoy nos está revelando a los cristianos actuales en todo el mundo
que no se trata nada más de pertenecer a otra religión, sino que en el cristianismo se tienen responsabilidades, que en el cristianismo hay que cumplir con ciertas cosas, que no es nada más estar en una iglesia y buscar pasar desapercibido, buscar estar en un cierto lugar nada más para cumplir. No, hermano, mire lo que dice: así que, hermanos, habla a los hermanos, habla a los hijos de Dios, habla a los cristianos, habla a los que son nacidos de nuevo, habla a los seguidores de Cristo, etcétera, etcétera, y más etcétera. Fíjese, eso quiere decir eso y esto otro y esto otro y esto otro. Dice: así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Fíjese bien, el apóstol Pablo está abriendo la boca porque el Espíritu Santo a través de él está dando un mensaje al pueblo de Dios, a los creyentes en Cristo. Y aquí yo quisiera que usted se diera cuenta, como en este momento que yo estoy dándole el mensaje, créame, no estoy aquí porque yo amo tanto al Señor y porque yo he estudiado mucho y tengo tantos años sirviendo al Señor. No, 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 no hay tal cosa. Yo estoy aquí y constantemente quiero estar aquí ya dándole un mensaje a usted, porque el Espíritu Santo en mí quiere dirigirle, quiere darle un mensaje. No es mi amor hacia usted, no es mi deseo de que usted sea salvo o sea fuerte espiritualmente, es el deseo del Espíritu Santo. De manera que aquí lo que podemos descubrir primeramente es el gran amor de Dios, es la gran bondad de Dios, porque es el Espíritu Santo o Dios Espíritu el que está buscando llegar a nosotros por medio de las palabras del apóstol Pablo, que se convierten en una enseñanza, en un método para dirigirnos en nuestra nueva vida espiritual. Acuérdese, cada vez que hablemos de las cosas de Dios, estamos hablando de nuestra nueva vida espiritual. Estamos hablando de lo que tiene que ver con lo que está de este lado del cerco. De aquel lado del cerco es donde vivíamos antes. De este lado del cerco es donde vivimos en Cristo Jesús. Nuestra nueva vida. Y una vez más le digo, hay miles y miles de cristianos que, aunque han escuchado del nuevo nacimiento, aunque hablan de la vida en Cristo, no tienen ninguna idea ni practican ningún orden de una nueva vida. Viven con una religión más, viven con otra religión, pero no están viviendo la nueva vida. Y aquí tenemos nosotros algo maravilloso, algo glorioso, donde para empezar a leer aparecen dos palabras: deberes cristianos. Como que estamos delante de un cuarto donde se guardan cosas importantes y donde se da a saber qué es lo que hay dentro. Así nosotros estamos a punto de descubrir algo muy importante que muy pocos conocen y practican, comenzando desde los líderes, los que vamos al frente del cristianismo. Y aquí habla de los deberes, de las responsabilidades que debe tener cada creyente. Aquí no hay que si yo quiero, que si yo siento, porque eso se mueve mucho en el cristianismo. Bueno, hermano, es que en este momento yo no siento.
Bueno, hermano, bueno, hermano, yo quiero, pero en este momento no me interesa. Déjeme decirle, hermano, hermana, si usted es verdaderamente cristiano, a Dios no le interesa, a Dios no le importa si usted lo siente o si usted lo quiere. Desde el momento que usted cree en Cristo y acepta esta nueva vida, usted está aceptando las responsabilidades, los deberes cristianos. Dios no forza a nadie. Todos los cristianos estamos en esta nueva vida voluntariamente. No estamos porque Dios nos capturó la mente, Dios mandó siervos que nos engañaron. Y cuidado con aquellos predicadores que buscan de alguna manera engañar a la gente para meterla al cristianismo. Eso no es de Dios, eso no le agrada a Dios. Quien hace esas cosas está mintiendo, está actuando contrario a la palabra de Dios. Hermano Rodríguez, está muy pesado este día. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego. Eso de os ruego tiene que ver con el amor del Espíritu Santo, tiene que ver con el amor de Dios. Yo no escucho las palabras del apóstol Pablo. Cuando yo leo, así que hermanos os ruego, yo no estoy mirando a Pablo, yo no estoy escuchando al apóstol Pablo, yo estoy sintiendo el amor de Dios, porque aquello viene de Dios, no viene de Pablo. Quien lo reciba de Pablo no recibe nada. Quien lo reciba de Dios, lo recibe todo. Dios a través de Pablo. Así que, hermanos, os ruego, esas palabras son palabras llenas de amor, como si el mismo Dios que ya ahora mora en nosotros, porque creímos que Cristo murió por nosotros y en ese instante el pecado fue removido, y Dios hizo su entrada en nosotros, y ya estando Dios dentro de nosotros, nos dice, quisiera, me agradaría. Él no nos ruega, Él no nos pide un favor. Él, complacido de que ya hemos creído en Cristo, y al creer en Cristo ya estamos reconociendo al verdadero Dios. Entonces, cuando nosotros, fíjese bien, creemos en Cristo, Dios se agrada, Dios se complace, y ya con ese amor que lo caracteriza, no el orden de la religión, sino el amor de Dios, hace que el apóstol Pablo pronuncie estas palabras, hermanos, que bien podríamos decir hijos, porque es el Espíritu Santo el que habla a través del apóstol Pablo. Como podemos leer, así que hermanos, debemos leer, así que hijitos, me complazco, me hacen sentir especial. Como le digo, nunca usted vea a Dios como que nos está agradeciendo, como que nos está pidiendo un favor, como que nos está rogando, jamás. Pero sí que se siente complacido nuestro Dios. Esto es maravilloso. Ojalá que me esté entendiendo. Así que, hermanos, os ruego, y note acá enseguida, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Haga de cuenta que el Espíritu Santo dentro de nosotros, ya cuando nosotros hemos creído en Cristo y que se nos da la nueva vida por la presencia del Espíritu en nosotros, esa es la nueva vida. Entonces el Espíritu Santo nos dice, lo que me agradaría, ya que ustedes han creído en mí, porque recibieron el sacrificio de Cristo que los justifica para estar delante de mí, ahora ya como pueblo mío, me gustaría que ustedes presentaran sus cuerpos, y no estamos hablando de este cuerpo vacío, entregarlo, no.
este cuerpo alberga un espíritu, alberga una alma. En otras palabras, somos un ser compuesto de tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. Y lo que está diciendo ahí no el apóstol Pablo, porque le digo, quien mira al apóstol Pablo perdió la huella. Quien mira al apóstol Pablo nada más no recibirá jamás mensaje de Dios, jamás tendrá revelación divina. Vaya más allá, afine la puntería, afine su visión espiritual. Y dice, así que hermanos, os ruego, como diciendo Dios, hijitos, estoy muy complacido de que me hayan recibido como su Padre celestial, porque al creer en Cristo, el pecado fue removido y vinieron a formar parte de mi familia. Ahora, como parte de mi familia, ahora como hijos míos, dice, me gustaría, mi deseo es que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En otras palabras, comenzamos con lo primero, que presentéis. Dice Dios, quiero que me presenten ustedes no solamente sus cuerpos. ¿Para qué quieren, decimos acá en mi tierra, un cascarón? ¿Para qué quiere solamente la jaula si el pajarillo ya no está dentro? ¿Para qué queremos, oiga, para qué queremos un estuche si ya la joya no está ahí? Por eso a Dios no le está interesando que le demos el cuerpo nada más. Este cuerpo trae un alma, trae un espíritu. Y dice Dios, ahora ya como hijos míos, me gustaría, yo quisiera, me agradaría que ustedes, fíjese bien, presenten todo su ser. Aquí me voy a adentrar un poco más. Que ustedes presenten todo su ser como si fuera un sacrificio que me entregan a mí. Para empezar, aquí nos damos cuenta que los sacrificios del Antiguo Testamento ya no entran en el Nuevo Testamento. Si había sacrificios en el Nuevo Testamento durante el tiempo del Nuevo Testamento, era entre los judíos que no habían creído en Cristo. Pero entre los judíos que ya habían creído en Cristo, entre los cuales podemos ver a los apóstoles como los primeros en entrar, y de ahí todos los demás que creyeron en Cristo, ellos ya no dependían de sacrificios, es decir, ya no sacrificaban animales. Ahora dice el Espíritu Santo, ahora dice Dios, en nuestra nueva vida en Cristo Jesús, me gustaría, me agradaría, quisiera que me presentaran ustedes, que me entregaran ustedes, que me consagraran ustedes todo su ser, como si fuera un sacrificio. Déjeme decirle, los judíos, como todos aquellos que hacen y llevan a cabo ritos religiosos, oiga, los ritos religiosos son tan especiales que la gente llora. Usted puede ver, por ejemplo, en la Iglesia Católica, sin maltratar, sin ofender, pero cuando levantan algo que en la parte superior es como un sol, algo redondo con muchos piquitos que señala resplandor, cuando levantan aquello, hay gente que llora, hay gente que suspira profundamente a eso que levantan y que arriba tiene una cosita redonda como con piquitos. La gente al ver aquello siente algo muy especial allá adentro. Y cuando la gente comulga,
cuando se hace cualquier rito religioso en cualquier religión, es tan especial que se va el alma ahí. Por eso aquí, ya en la realidad espiritual, porque aquí ya no tiene que ver nada los sacrificios de animalitos. Y aquí lo que Dios le dice a su pueblo, a ese nuevo pueblo, a esa gente nueva, aquellos que ahora forman parte de la familia divina, les dice: ahora olvídense de los sacrificios de animales, pero con aquella pasión que ustedes llevaban a cabo los sacrificios, hagan de cuenta que ahora se están ofreciendo ustedes mismos. Entréguense ustedes mismos con esa misma pasión, o más aún. Conságrense ustedes mismos con esa misma pasión, o más aún, a mí. Y no solamente se consagren de pensamiento, porque todo religioso tiene en mente el culto religioso por un cierto tiempo, nada más. Y el Señor dice: quiero que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, como un sacrificio de ustedes, algo que lo sienten, algo que lo experimentan. Eso es lo que es agradable a Dios, dice la palabra de Dios. Y termina diciendo: ese es vuestro culto racional. Ese es el culto, ese es el servicio que se debe dar a Dios, y que aún la razón lo aprueba, donde ahí podemos ver que es lo mejor que le podemos dar a Dios. Entonces, mi hermano, mi hermana, aquí hay algo muy especial. Lamentablemente, se lo digo como líder cristiano, se lo digo como pastor de la iglesia cristiana, lamentablemente la mayoría de cristianos, por la ignorancia a la palabra de Dios, porque nunca han leído esta escritura y no la han entendido, y lamentablemente los líderes perezosos que se la pasan haciendo cualquier otra cosa menos predicando la palabra de Dios en la iglesia. Y yo sé que hay gente que se va a molestar, pero ¿quién les manda a tener solamente 2 o 3 servicios a la semana? Ellos tienen la culpa de que yo hable estas cosas, porque hay tanto que aprender de la palabra de Dios. Y si nosotros tenemos 1, 2 o 3 servicios en la semana, estamos matando de hambre espiritual a la iglesia. Estamos manteniendo a una iglesia en la ignorancia. En lugar de ayudarlos, los estamos estorbando, los estamos perdiendo. Ay, hermano Rodríguez, no sea tan duro. Es que es la verdad. Mire lo que encontramos en este solo versículo de la palabra de Dios. Olvídese que lleguemos al final del capítulo 12 de Romanos. Está maravilloso. Mire, así que, hermanos, os ruego, quisiera, me gustaría, me complacería que ustedes me presentaran todo su ser. Aquí olvidémonos de los cuerpos. Cuando habla y dice vuestros cuerpos, está dando a entender que tú, en todo lo que tú eres, te entregues a mí completamente. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí hay algo muy hermoso, que a nosotros como cristianos, al pueblo de Dios hoy, nadie lo tiene que estar presionando, empujando, forzando. Y hay miles de iglesias cristianas que se han derrumbado como el viejo perezoso sobre un sofá, y esperan que el pastor lo vaya empujando, lo vaya forzando. Y lamentablemente hay congregaciones que, si no los maltratan, inmediatamente dicen que el mensaje no estuvo bueno.
Y cuando los maltratan y a veces hasta les dicen animales, hay predicadores que no son predicadores de la palabra de Dios. Fíjese bien lo que le digo. No son predicadores de la palabra de Dios, son sicarios. Son esa gente que azota, que hace sufrir a la gente. Eso no es de Dios. En primer lugar, no lo debe hacer el líder. En segundo lugar, no lo debe permitir el pueblo. Porque la palabra de Dios es clara. Mírela, léala usted mismo, descúbrala usted mismo. Dice: así que, hermanos, os ruego, mire qué precioso habla el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que presentéis todo vuestro ser en un sacrificio especial a mí, dice Dios, que me presentéis todo vuestro ser como si fuera un sacrificio de lo más especial. Ahora me gustaría tocar este punto, que presentéis. Esto es voluntario. Aquí no hay que yo como líder tenga que estar todo el tiempo presionando al pueblo. Si tengo un pueblo bajo mi responsabilidad que siempre quiere que le esté recordando lo que tiene que hacer, ese no es pueblo de Dios. Esa es una imitación. Todo trabajador que necesita un trabajo, oiga bien, no todos los que necesitan un trabajo son buenos trabajadores. Hay una gran cantidad de gente que está buscando trabajo, no porque les gusta trabajar, sino porque los está matando el hambre, los está matando la necesidad. Y eso es algo muy diferente. Se levantan temprano para ir al trabajo, pero les tiene que sonar el despertador. Ya tienen 40 años trabajando y no son capaces de despertarse a la misma hora, a buena hora, sin necesidad de despertador. Hermano, hermana, por favor, escúcheme. Después de 15 días de estarse levantando a una hora por la madrugada, el cuerpo ya se acostumbró y se está despertando a esa hora. Pero ¿qué pasa? Sentimos que es hora de despertar y somos tan pesados y tan perezosos que nos acurrucamos otra vez y seguimos todavía en la cama. Suena el despertador y lo apagamos, al cabo nos va a sonar otra vez. Eso es irresponsabilidad. Aquí claramente dice Dios hablando: hijitos, me gustaría, ya que ahora ustedes me pertenecen, ya que ahora ustedes me han aceptado como su Dios, como su Padre Celestial, me gustaría, me encantaría, me agradaría que ustedes se entregaran a mí plenamente, que me presenten todo su ser, que me entreguen todo su ser, que me consagren todo su ser. Vea usted que Dios no está forzando a nadie. Actuar bajo la gracia es muy diferente a vivir bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia, bajo el amor de Dios. Y así como Dios nos habla con amor, así nosotros tenemos que responder con responsabilidad a Dios. Y dice: os ruego que presentéis vuestros cuerpos, que tú mismo te entregues, que tú mismo te consagres, que tú primero, por el gran amor de Dios que sientes en tu ser, que eso sea lo que te impulsa a entregarte a Dios. Una vez más le digo, hay miles y miles, o a poco en este tiempo millones de trabajadores en alguna compañía, en algún negocio, que están trabajando ahí, pero no se están entregando, como decimos, en cuerpo y alma. Simplemente están ahí para cumplir con un reglamento y hacen un trabajo mal hecho ahí, no a conciencia,
benditos los trabajadores que vienen a trabajar a conciencia y que se los pelean los patrones, y que un patrón que lo tiene no lo deja ir, ahí muere el trabajador y ahí se queda el hijo y el nieto. Benditos ellos, porque se entregan con todo su corazón. Y yo le digo, hermano, hermana, que me está mirando, que me está escuchando, si usted es una persona de esas que está sirviendo a Dios solamente por compromiso, si usted es una persona de esas que no lo mueve el amor de Dios, no la mueve el amor de Dios a hacer lo que está haciendo, la pasión divina no los mueve allá adentro, déjeme decirle, usted está perdiendo su tiempo en el cristianismo. Y su descendencia, sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, no les va a servir de nada lo que usted esté haciendo. Si usted está pidiendo oración por sus familiares, si usted está pidiendo oración por sus hijos, por sus nietos, pero usted es un cristiano mediocre, un cristiano que va por la fuerza, un cristiano que le pesa ir a la iglesia, un cristiano que le pesa leer la Biblia, déjeme decirle, usted no les va a dejar nada a sus hijos, no les va a dejar nada a sus nietos. Tiene que tener esa libertad espiritual, tiene que sentir esa pasión que le mueve, tiene que sentir esos ríos de agua viva que le mueven para que usted pueda heredarles a sus hijos. Oiga, es posible que un día de estos yo me muera y que mis hijos, algunos de ellos, no estén bien metidos con el Señor. El hecho que yo me entregue con toda la pasión espiritual al Señor puede mover al Señor a que Él tenga misericordia de mis hijos y les inyecte el mismo espíritu que puso en mí. Pero si yo ando perdiendo mi tiempo por ahí, o que porque ya tengo ciertos achaques, no, ya me voy a retirar, ya me voy a mantener alejado, no, pues ya no puedo, entonces mis hijos no van a alcanzar nada. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado, hermana. Dice aquí, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos, oiga, que presentéis vuestros cuerpos, que tú lo presentes, que tú se lo entregues, que tú se lo consagres. No esperes que Dios te esté pidiendo, no esperes que Dios te esté hablando tanto. Yo he escuchado a cristianos y a predicadores aún decir, no, Dios ha estado luchando conmigo, Dios me manda a hacer esto, pero yo me estoy resistiendo, a ver si ya Dios me convence. Mentira, Dios no trabaja así. La persona que conscientemente se entrega a Cristo, Dios la toma como su hijo. Y Dios con amor le hace sentir que ahora que es su hijo, pues se entregue de corazón y que Dios quiera hacer cosas grandes a través de él. Pero si la persona se resiste, Dios lo deja. Dios sabe que si esa persona se está tardando, se está resistiendo, es que no es el Espíritu Santo quien le está moviendo, es su misma vida antigua. Todavía se está moviendo por la antigua naturaleza pecaminosa, todavía se está dejando llevar por el espíritu de Adán caído y no puede levantarse en las cosas espirituales. Pero bueno, vamos a tomar en cuenta esto. Se lo voy a leer una vez más para darle a entender otra cosita preciosa. Dice así, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oiga, lo que es agradable a Dios es que nosotros voluntariamente nos consagremos, que nosotros voluntariamente presentemos nuestras vidas, todo nuestro ser, que lo presentemos como un sacrificio vivo. Oiga esto,
Así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El que nosotros presentemos voluntariamente todo nuestro ser a la dirección divina, para que el Espíritu Santo lo dirija, para que el Espíritu Santo se sirva a través de nosotros. Eso es lo que agrada a Dios. ¿Me entendió? Entonces, si eso es lo que agrada a Dios, porque ahí lo dice el verso 1, lo demás no le agrada a Dios. ¿Qué le parece? Todo lo que hagamos que no sea de acuerdo a lo que nos está revelando aquí la palabra de Dios, no le agrada a Dios. Y si no le agrada a Dios, a usted no le va a resultar nada en beneficio de lo que usted esté haciendo. Si no lo hacemos a la manera como a Dios le agrada, no vamos a sacar ningún provecho. Pero si lo hacemos de la manera como le agrada a Dios, usted verá las grandes bendiciones que se van a mover en su vida. Bueno, aquí dice en Romanos 12:1, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos está dando a conocer la realidad de la vida cristiana. Oiga bien, esta es la realidad, así es la vida cristiana. Por eso dice antes de empezar a leer, deberes cristianos, responsabilidades cristianas, algo a lo que nosotros tenemos que estar destinados, algo que debe acontecer en nuestras vidas. Así tiene que ser, y si no es así, está fuera de Dios. Y si está fuera de Dios, de nada nos sirve, estamos perdiendo el tiempo, así de sencillo. No creamos que le estamos haciendo un favor a Dios, que nuestros cantitos destemplados, que nuestros cantitos que no tienen tono, están haciendo algo muy especial a Dios. Gloria a Dios. Fíjese bien, por aquella persona que se presenta a sí mismo delante de Dios como un sacrificio vivo. Gloria a Dios por aquel hermano, aquella hermana que se entrega plenamente a Dios para que el Espíritu Santo la dirija. Gloria a Dios por ese hermano, esa hermana que se consagra a Dios para que Dios le mueva. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que está agradando a Dios. Y si no tiene tono para cantar, Dios lo escucha con ese canto desabrido y destemplado, pero se agrada. Y dice Dios, mi hijo, mi hija, no tiene el don de canto. Ah, pero cómo se entrega a mí. Ah, pero cómo se consagra a mí. Ah, pero cómo está siempre pendiente a ver qué quiero hacer a través de él, a través de ella. Por eso le digo, puede ser aún un hombre, una mujer con el talento de cantar de lo mejor que pueda haber. Esas personas que cantan, dicen por ahí, como ángeles. Esas personas que cantan y uno siente que le endulza el alma. Pero si esas personas no se consagran, no se presentan a Dios como un sacrificio vivo, déjenme decirle, a los oídos nuestros pueden ser cantos melodiosos, ricos a nuestro oído, pero al oído de Dios le repugna. Porque ¿de qué sirve que cante tan bonito? ¿De qué sirve que cante tan hermoso, tan profesional, si no se consagra a Dios, si no se entrega plenamente a Dios? Una vez más, hay muchos ruiseñores, es decir, estoy mencionando a un ave que canta muy bonito, que trina muy bonito. ¿De qué sirven los cantos de ruiseñor cuando su espíritu, su alma no están enfocados en adorar a Dios, en esperar de Dios la dirección? Podrá ser muy agradable a los oídos humanos y podrá ser detestable a los oídos divinos.
Bueno, aquí tenemos en este solo versículo la revelación, y esta revelación no creo que les guste a muchos, la revelación de que tenemos, y no forzosamente, sino que es algo que si realmente creemos en Cristo y si realmente creemos que somos hijos de Dios, pues lo más normal y lo más común es que terminemos presentándonos como sacrificios vivos. Así es que mi hermano, mi hermana, en este solo versículo se nos está revelando plenamente lo que debemos hacer como pueblo de Dios. O sea, que en este solo versículo, para comenzar, o en todo este capítulo, se nos está enseñando cómo debemos vivir nuestra nueva vida. Es triste pensar que podamos haber personas con 10, 20, 30, 50 y hasta 70 años de servir a Dios y que no tenga una idea de cómo ha de vivir su nueva vida. Todo está escrito en la palabra de Dios. Aquí tenemos la descripción, aquí tenemos la enseñanza de cómo debemos nosotros caminar en nuestra nueva vida. Si no lo hacemos así, no estamos formando el pueblo de Dios. No somos creyentes en Cristo, no somos hijos de Dios. Así es que no es difícil. Hermano Rodríguez, ¿cómo no es difícil? No, pero a ver, explíqueme por qué no es difícil. Porque lo primero que vemos es el amor de Dios moviéndose. Cuando usted escucha al apóstol Pablo hablar, es el Espíritu Santo el que habla a través del apóstol Pablo. Y las palabras del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo son maravillosas, son gloriosas, son dulces, son agradables. Es el amor de Dios derramándose primero. Por eso dice: amados hermanos, os ruego. Esa es la influencia del Espíritu Santo. Amados hermanos, es que Pablo está hablando. Pero como es el Espíritu el que está hablando a través de Pablo, es como si dijera: hijitos míos. Ahí ya no entra la palabra ruego, pero entra la palabra agradar, o el verbo agradar, porque dice: os ruego. Y si es el Espíritu el que está hablando, puede decir: hijitos míos, me complazco en que me hayan aceptado como su Dios, que hayan creído en Cristo y que ahora se hayan convertido en hijos míos. ¿Cómo me agrado? ¿Cómo me complazco? Me han hecho sentir bien. Ahora, fíjese bien, ahora, basados en el amor de Dios, impulsados por el amor de Dios. No sé si usted me entiende, mi hermano, mi hermana. Oiga bien lo que le voy a decir. El primero que habla es el Espíritu Santo. Esa influencia del Espíritu Santo viene al creyente. Imagínate si de pronto un presidente de un país se detiene ante una cierta persona y le dice algo, o le estrecha la mano, o se toma una foto con esa persona, hermanos, casi se desmaya. Si fuera un rey, ¿a poco es un poquito más excitante, más emocionante? Pero acá se trata del mismo Dios que creó los cielos y la tierra, que estamos sintiendo que nos está hablando, que se está manifestando a nosotros. Ese amor de Dios, esa bondad de Dios nos invade, nos revoluciona allá adentro,
De manera que cuando nosotros respondemos con la responsabilidad de entregarnos, de consagrarnos como un sacrificio vivo, no nos costó nada. ¿Por qué no nos costó nada? Porque es la misma influencia del Espíritu Santo en nosotros la que se proyecta hacia Dios. Si fuéramos nosotros mismos sin la influencia del amor y la bondad de Dios, eso costaría mucho, sería muy difícil. Y lamentablemente, por la ignorancia a la palabra de Dios, una gran mayoría del cristianismo está caminando así. ¿De qué manera, hermano Rodríguez? Impulsándose desde Adán con esa pesadez y con esa carga y con ese desgano, y no impulsados por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, por el amor de Dios, que habla primero. Por eso dice: amados hermanos, os ruego. Es el Espíritu Santo hablando: hijitos, me complazco en lo que ustedes están haciendo. Ahora me gustaría que presentaran todo su ser como en un sacrificio vivo, que es lo que a mí me agrada. Mire qué precioso. Ahí estamos descubriendo por el Espíritu Santo cómo los creyentes debemos vivir nuestra nueva vida. Pero aquí entramos a otro punto, y este otro punto es: ¿cada cuándo nosotros debemos consagrarnos a Dios? Déjeme decirle, venimos arrastrando un montón de costumbres, venimos arrastrando un montón de formas de vida antiguas, de tradiciones, y es por la ignorancia a la palabra de Dios, es por no tener la revelación de la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo, hermano Rodríguez? Que estamos muy acostumbrados a vestirnos espiritualmente para ir a la iglesia, a vestirnos literalmente para ir a la iglesia, a ataviarnos para ir a la iglesia. Así como buscamos arreglarnos, ataviarnos para ir a la iglesia físicamente, externamente, así también inconscientemente nos estamos preparando para ir a encontrarnos con Dios cierto día de la semana. Ahora, aquí al final de este versículo se encuentra una frase que dice: este es vuestro culto racional. No dice te tienes que ataviar para el domingo, o para el domingo y el miércoles, o para el domingo, el miércoles y el viernes. Eso no dice la palabra de Dios. Este es el culto racional. En otras palabras, ustedes razonando espiritualmente, ustedes siendo dirigidos por el Espíritu, deben llegar a la conclusión que esta es la única forma de agradar a Dios. Oiga, esto está precioso. Dice: así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso que es vuestro culto racional quiere decir, esta es su nueva forma de vida. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, y así comienza el lunes otra vez. Los 12 meses del año, los 365 días del año, las 24 horas del día. Así quiere Dios que nos consagremos, que nos entreguemos nosotros voluntariamente, que nadie nos empuje, que nadie nos presione. Y como le digo, es muy fácil que usted deje primeramente que le penetre la gloria de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios. Cuando usted se llene de todo aquello, todo lo que fluya será el fruto del Espíritu Santo a través de usted. Será el mover del Espíritu Santo a través de usted. Así es que, mi hermano, mi hermana, no estamos
para aparentar un cierto día a la semana y el resto de la semana vivir como extraño a las cosas de Dios. Estamos para que el Espíritu Santo se tome el control de nuestra vida, nosotros cediéndoselo, nosotros entregándole todo nuestro ser, para que sea la influencia, el impulso, el influjo del Espíritu Santo, y que así podamos decir: realmente estoy agradando a Dios. Mis hermanos, mis hermanas, hay tanto que hablar, pero no hablar por hablar. Yo no considero que le he estado hablando palabrería de hombre. Yo considero que el Espíritu Santo me ha estado usando para poder hablarle sabiduría de Dios y que podamos detenernos en un versículo como hoy y sacarle toda la esencia, toda la sustancia espiritual y descubrir que la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, es muy profunda, es muy ancha, es muy alta, es algo glorioso. Ahí me voy a detener